Buenas, gente mecánica racional. En este video vamos a estudiar la dinámica plana de cuerpos rígidos, que es la continuación del video anterior de teoría, en donde explicamos la cinemática plana de los cuerpos rígidos. Entonces, en este tema, lo que vamos a abordar es el estudio de, cómo se genera la cinemática de un cuerpo rígido a partir de las fuerzas externas a la cual está sometido. Entonces ahora vamos a tener en cuenta los efectos de la fuerza y la masa que generan una cinemática plana en un cuerpo rígido. Por ende, el estudio va a ser de dinámica ahora. El desarrollo de las explicaciones que vamos a dar en este video lo voy a hacer siguiendo el libro, ya que en el PowerPoint está, a mi gusto, demasiado resumido. Y lo que se manejan en esta teoría son desarrollos matemáticos tal vez un poco más difíciles de entender a simple vista, como para extraer el entendimiento directamente del PowerPoint. Por eso lo que voy a hacer es directamente usar el libro. Ustedes pueden seguir lo que dice el libro paralelamente a lo que digo en este video. Tienen que usar, lo que vamos a desarrollar es a partir de la página 365, que es el capítulo 18, la dinámica plana de cuerpos rígidos. Para eso tenemos que repasar los principios de la fuerza y la cantidad de movimientos lineales. Y acá hago énfasis en la parte de lineal. Lo que vamos a hacer entonces es un repaso de lo que ya sabemos sobre este principio. Repasando este principio, nosotros sabemos que las sumatorias de las fuerzas internas más las fuerzas externas es igual a la razón de cambio de la sumatoria de las masas por las velocidades, es decir, la cantidad de movimiento. Entonces, nosotros sabemos por la tercera ley de Newton que las fuerzas internas son iguales a 0, por lo cual habíamos deducido que las fuerzas externas, que ahora vamos a llamar directamente sumatoria de fuerzas, van a ser iguales a la razón de cambio de la cantidad de movimiento. Solamente para recordarnos, nosotros considerábamos un cuerpo rígido como la sumatoria de partículas de masa que estaban rígidamente agrupadas, es decir, no había deformación en el cuerpo, digamos. Entonces al conjunto de partículas lo llamamos, el conjunto de partículas sería la sumatoria de cada partícula I de masa por la velocidad de esa partícula, velocidad lineal, como estamos estudiando. Así en el conjunto del cuerpo rígido de masa, de una masa total, por la velocidad total del cuerpo rígido. Entonces lo que acabamos de decir, que la sumatoria de toda la masa de partículas, de todas las I partículas, por así decirlo, generaban la masa total del cuerpo rígido. Nosotros también podemos decir que la posición vectorial del centro de masa se puede obtener haciendo la sumatoria de las masas, de cada masa, digamos, de cada partícula, haciendo la sumatoria de la masa de cada partícula por la posición de cada partícula, el vector posición de cada partícula, dividido la masa total. Y esta ecuación ustedes la tienen que conocer, ya que es para conocer el centro de masa, lo que se hace es puntualizar la masa total en la posición del centro de masa. Entonces, esa multiplicación de R de la posición del centro de masa, del vector posición del centro de masa, por la masa total, tiene que ser igual a la sumatoria de las masas de cada partícula por la posición vectorial de cada partícula. Entonces lo que se hace en esa multiplicación, que es M por R igual a la sumatoria de todas las M por todas las R, se despeja esta M de este lado, pasa de este lado, entonces queda expresado esta ecuación para hallar el centro de masa, que es de esta manera. Esto lo tendrían que haber visto en estabilidad 1. Entonces, esto es posición del centro de masa. Y esto nos sirve porque nosotros expresamos que la velocidad total es la derivada del vector posición, es el cambio del vector posición R respecto al tiempo, que entonces lo vamos a poder expresar si nosotros ahora
el vector por posición r, que es esta expresión, la derivamos respecto al tiempo, sencillamente nos queda expresado como la sumatoria de todas las i, de cada masa i, por la velocidad de cada partícula i, sobre la masa total. Ya que, digamos, en el tiempo no cambian las masas i y tampoco cambia la masa total, lo que cambia es el RI, entonces se deriva solamente el RI, quedando la derivada de RI como VI. Entonces la derivada V, digamos, V, la velocidad, es igual a la derivada del vector posición R respecto al tiempo, que si R es esta expresión, entonces la derivada del vector posición R respecto al tiempo es la sumatoria de cada masa, de la masa de cada partícula por su velocidad dividido la masa total. Entonces, a partir de esta ecuación, si nosotros despejamos la m, la pasamos de este lado, nos queda masa por velocidad es igual a la sumatoria de la masa de cada partícula por la velocidad de cada partícula. Entonces vemos que la velocidad total y la masa multiplicada por la masa total es igual a la sumatoria de cada masa por sus velocidades. Entonces, lo que nos queda expresado de esta manera es que la sumatoria de fuerzas externas es igual a la derivada respecto al tiempo de la masa total por la velocidad. Entonces es similar a esta expresión, pero ya no tenemos que hablar de la masa de cada partícula y cada velocidad, sino que ya podemos hablar de la masa total y la velocidad total. Siempre entendiendo que estamos hablando de cantidad de movimiento lineal. Entonces, si nosotros considerábamos que la masa permanece constante, entonces la sumatoria de fuerza es igual a la masa por aceleración, ya que, recordemos, la derivada de la velocidad respecto al tiempo es la aceleración. Y así es como se deduce la segunda ley de Newton, digamos, la expresión de la segunda ley de Newton a partir de el estudio de la cantidad de movimiento. Esto es importante repasarlo porque nos da el pie para lo próximo que tenemos que repasar, que es el principio del momento y la cantidad de movimiento angular. Entonces, este repaso de cantidad de movimiento lineal nos va a servir para entender lo que es la cantidad del movimiento angular y por qué tiene que ver con el momento. Que nosotros sabemos que el momento es un efecto de las fuerzas externas que generan, digamos, a partir de una distancia de un centro de masa o un eje estudiado, generan un momento de fuerza. Y ese momento va a generar una cantidad de movimiento angular, que entonces es como un homólogo a lo que cuando una fuerza genera una cantidad de movimiento lineal, un momento va a generar una cantidad de movimiento angular. Entonces ahora vamos a dilucidar las expresiones para eso. Entonces para esto tenemos que vamos a hacernos un pequeño gráfico para entender los diferentes elementos que estamos estudiando, uno de los cuales es el centro de masa. Siempre se dibuja de esta manera, un círculo con dos de sus cuartos coloreados. La posición del centro de masa va a estar dada por un vector R minúscula. La posición de cualquier partícula de masa I va a estar dada por el vector R minúscula I. Y luego la posición de esa partícula respecto del centro de masa va a estar dada por R mayúscula I. Y todas las, digamos, la R minúscula I y la R minúscula del centro de masa están a partir de, digamos, tomadas a partir de la posición de el origen de coordenadas que nosotros convengamos. Entonces, lo que hacemos para dilucidar, empezar a dilucidar este tema es plantear una ecuación similar a esta, pero en vez de ser fuerzas, digamos, una sumatoria de fuerzas igual a una cantidad de movimiento lineal, vamos a agregarle la posición vectorial, que sería la sumatoria de el vector RI de la posición de la partícula I
por una fuerza interna sobre la partícula I más la sumatoria de RI por una fuerza externa sobre la partícula I tiene que ser igual a la razón de cambio respecto al tiempo de lo mismo que esto, porque acá tenemos fuerza interna más fuerza externa, acá teníamos fuerza interna más fuerza externa igual razón de cambio de la cantidad de movimiento. Ahora la fuerza interna más la fuerza externa, pero multiplicado por el vector posición respecto a un origen de coordenada, tiene que ser igual también a la razón de cambio de la cantidad de movimiento, pero multiplicada por el vector posición de esa partícula I. Entonces nos queda planteado de esta manera. Fíjense que la ecuación es la misma que acá arriba. Lo único que hicimos es a todos los términos multiplicarlos vectorialmente, por supuesto, porque estamos hablando de vectores, producto cruz, vectorialmente multiplicarlos por la posición RI. La sumatoria queda porque esto eran también sumatorias. Estos dos términos eran sumatorias. Y este también es sumatoria. Entonces queda la sumatoria. Lo único que hicimos es agregar el producto vectorial de la posición. ¿Qué sucede? Esto seguirá siendo 0 porque la sumatoria de las fuerzas internas sigue siendo 0 por la tercera ley de Newton. No importa si lo multiplicamos por su posición. Pero ahora nosotros descubrimos que esta expresión, antes las fuerzas externas directamente la sumatoria de fuerza, ahora la sumatoria de fuerzas externas por el vector posición de cada partícula I sobre la cual se ejerce la fuerza externa, esto ahora lo llamamos sumatoria de momentos respecto a O, respecto al origen de coordenadas. Esta expresión es simplemente la que nosotros conocemos como fuerza por distancia. En realidad ahora, más que distancia, es vector posición. Como es un producto vectorial, esto va a ser, digamos, la distancia perpendicular, lo que se toma como el momento. Entonces, la sumatoria de momentos respecto al punto O generados por las fuerzas externas va a ser igual a esta expresión que es cantidad de movimiento por el vector, multiplicado vectorialmente por el vector posición, razón de cambio de eso, lo cual es la razón de cambio de lo que llamamos cantidad de movimiento angular respecto al origen de coordenadas. Entonces de esta manera hallamos la expresión de la cantidad de movimiento angular dada por la sumatoria del producto vectorial de la posición vectorial de cada partícula del cuerpo rígido por su velocidad. Pero en este caso tendríamos que conocer, digamos, la posición de cada partícula respecto al origen de nuestro marco de referencia, lo cual no es lo más práctico que hay para el cálculo. Lo más práctico que hay para el cálculo es conocer la posición del centro de masa, ya que es más fácil conocer la posición de cada partícula respecto de su centro de masa, o dilucidar alguna manera de simplificar la posición de todas las partículas del cuerpo respecto a su centro de masa, y a su vez conocer la posición del centro de masa respecto a nuestro origen de coordenadas. Entonces, para eso volvemos a hacer el gráfico de nuestro origen de coordenadas, y nosotros sabemos que el centro de masa tiene su posición R, y si tomáramos nuestro origen de coordenadas en el centro de masa, podríamos plantear la ecuación que la cantidad de movimiento angular desde el centro de masa, o sea, ya no con el signo del origen de coordenadas, es igual a la sumatoria de todas las posiciones, a la sumatoria de los vectores posición de todas las partículas que conforman el cuerpo rígido, pero respecto del centro de masa. Por eso ahora en vez de RI es R mayúscula I. Producto vectorial, la masa de cada partícula derivada respecto al tiempo de la posición vectorial, que esto no deja,
es simplemente velocidad lineal total del centro de masa. Entonces ya no nos interesa la velocidad lineal de cada partícula, sino la velocidad lineal del centro de masa. El centro de masa va a tener una cantidad de movimiento angular, va a tener una cantidad de movimiento lineal, que recordemos que esta expresión de masa total por velocidad total se dedujo antes en esta expresión, que nosotros habíamos dicho que la sumatoria de fuerzas era igual a la razón de cambio de la sumatoria de todas las masas por sus velocidades, y entonces dijimos que a partir de hallar la posición del centro de masa podíamos expresar que la sumatoria de fuerzas externas totales iba a ser igual a la razón de cambio de la masa total por la velocidad del centro de masa. Entonces eso lo aplicamos ahora acá para deducir la cantidad de movimiento angular respecto del centro de masa. Por lo cual esta expresión se puede reescribir para dar la sumatoria de momento respecto al punto O de la siguiente manera. Entonces la sumatoria del momento respecto al origen de coordenadas es igual a la razón de cambio de la posición del centro de masa R multiplicada por la masa total, por la velocidad del centro de masa, más la cantidad de movimiento angular del centro de masa. Entonces, a partir de esto, nosotros podemos decir que tenemos un momento considerado respecto del centro de masa. Si nosotros usáramos nuestro sistema coordenado con el origen del sistema de coordenados sobre el centro de masa, directamente tendríamos que la sumatoria de momento es igual a la razón de cambio de la cantidad de movimiento angular, que es esta expresión. Entonces no tendríamos que sumarle a esta expresión otra cantidad de movimiento angular. Entonces, vamos a tratar de entender un poquito analíticamente qué es lo que dice esta expresión. Esta expresión es la cantidad de momento respecto al origen de coordenadas, que ¿qué quiere decir? Es la razón de cambio de la cantidad de movimiento angular. Nosotros ya vimos, cuando analizamos velocidades relativas, que si nosotros nos paráramos en el centro de masa, tendríamos las velocidades relativas de todas las partículas alrededor del centro de masa, pero si nos paráramos en el origen de coordenadas, tendríamos también las mismas velocidades relativas de todas las partículas respecto al centro de masa, y a eso se le puede sumar la velocidad relativa del centro de masa al origen de coordenada, y así hallar todas las velocidades de todas las partículas, incluida la del centro de masa, todas respecto al origen de coordenada. Lo que acabamos de explicar es homólogo a lo que dice esta expresión, que dice que la sumatoria de momento respecto al origen de coordenadas es igual a la razón de cambio de la cantidad de movimiento angular de todas las masas respecto del centro de masa, de todas las partículas que rodean el centro de masa respecto al centro de masa, sumado la cantidad de movimiento angular del propio centro de masa, que es simplemente, como habíamos escrito acá, sumatoria de momento respecto al origen de coordenadas, la razón de cambio de la cantidad de movimiento angular respecto al origen de coordenadas es esto. Entonces esta expresión directamente es que si la representamos vectorialmente quedaría de esta manera. Entonces tenemos centro de masa con cantidad de movimiento angular de todas las partículas respecto al centro de masa, el centro de masa con su propia cantidad de movimiento a una distancia, a una posición R respecto al origen de coordenadas. Entonces la cantidad de movimiento angular respecto del origen de coordenadas de todo el cuerpo rígido es igual a la cantidad de movimiento angular de todo el cuerpo rígido respecto al centro de masa más la cantidad de movimiento del centro de masa multiplicado por su posición. Entonces, de esta manera es mucho más sencillo hallar los valores de la dinámica de movimiento plano que teniendo la información de todas las posiciones
de las partículas respecto a nuestro origen de coordenadas. Ya que generalmente lo que nosotros usamos, lo que nosotros analizamos son cuerpos con una geometría dentro de todo conocida respecto de su centro de masa, una distribución de masas conocida. Entonces de esta manera se simplifica el cálculo. Entonces a partir de lo que explicamos ahora podemos plantear las ecuaciones del movimiento plano. Para hacerlo lo más simple primero es analizar respecto a un eje fijo, es decir, si analizáramos esto, que esto esté rotando de esta manera o de esta manera, ¿no? Pero que no esté, digamos, con un movimiento compuesto, sino que sea simplemente una rotación sobre un eje fijo. Que ya dijimos cuando estudiamos cinemática plana, era un caso particular de la cinemática plana, pero era para empezar, digamos, era sencillo analizar a partir de ahí y luego incorporar demás complejidades del movimiento. Si ustedes quieren ver el desarrollo matemático preciso de lo que voy a explicar ahora, pueden ver en la página 370 del libro. Está expresado en esa página de manera correcta matemáticamente, bien completa y precisa. Lo que yo voy a escribir acá está matemáticamente resumido, por así decirlo, pero expresándolo de esta manera ustedes lo van a poder entender bien y después si quieren revisar el desarrollo matemático preciso para ver lo correcto del desarrollo, lo pueden ver en la página 370. Entonces nosotros analizamos la rotación a partir de un eje que podemos ponerle L0. De la misma manera está en el libro. En el libro lo que hace es dibujar un sistema coordenado con un eje Y, un eje X y un eje de rotación alineado con el eje Z. Si este cuerpo rígido rotara sobre este eje fijo, tendríamos entonces un vector de velocidad angular. Por eso era importante estudiar la representación vectorial de la velocidad angular, como hicimos en los anteriores videos. Y si queremos analizar el movimiento de la partícula I con masa I, tendríamos que tiene una posición, RI, este es el origen de coordenadas. Entonces lo que nosotros decimos de manera resumida es que la velocidad en I de la partícula I es igual a la razón de cambio del vector posición I respecto al tiempo. Pero sabemos también, a partir de la cinemática plana que estudiamos, esto es igual a el vector velocidad angular multiplicado vectorialmente por el vector posición RI. Entonces nosotros sabemos que la multiplicación vectorial, el producto vectorial de estos dos vectores, simplemente significa que tomamos la componente perpendicular del vector posición. Básicamente lo que estamos haciendo es multiplicando este vector vectorial con este vector, simplemente tomando esta componente. Entonces es básicamente, como vimos en las ecuaciones del movimiento curvilíneo, es velocidad angular por el radio, por, digamos, la posición, el radio, digamos, tomado a partir de, digamos, este radio de giro instantáneo en ese momento, ¿no? La distancia perpendicular al eje de giro. Entonces eso nos da la velocidad tangencial de la partícula I. Pero como acabamos de ver recién, la cantidad de movimiento angular respecto al origen de coordenadas es igual a la sumatoria de la posición de la partícula I, producto vectorial, la masa de la partícula I por su velocidad I. Pero ahora ya sabemos que la velocidad la podemos escribir de otra manera. Entonces nos queda de la siguiente expresión. Entonces reemplazamos la velocidad de la partícula por su expresión respecto a la velocidad angular y su posición. Entonces acá tenemos esto matemáticamente, véanlo en la página 370, pero de forma resumida se puede expresar de la siguiente manera. Nos queda entonces la sumatoria de la masa, de todas las masas, la sumatoria de las masas de las partículas por la posición de cada partícula al cuadrado
multiplicado por la velocidad angular del cuerpo rígido que está girando. Pero nosotros sabemos, nosotros sabemos que esta expresión es la inercia respecto al origen de coordenadas. Entonces acabamos de hallar que cantidad de movimiento angular respecto a un origen es igual a la inercia de la masa del cuerpo rígido respecto a ese origen multiplicado por la velocidad angular. Y como sabíamos de antes que la sumatoria de momento respecto al origen es igual a la razón de cambio de la cantidad de movimiento angular respecto al origen, razón de cambio respecto al tiempo también, entonces de esto y a partir de esto nosotros podemos expresar que la sumatoria de momento respecto al origen es igual a la inercia respecto al origen por aceleración angular. Como sabemos de los anteriores videos que la derivada respecto al tiempo de la velocidad angular es aceleración angular. Por lo tanto, hallamos esta expresión muy útil del momento respecto al origen de coordenadas. Entonces, esto es muy útil, pero es el caso particular de un eje fijo. Ahora, lo que nosotros, para hallar la ecuación de movimiento plano general, vamos a aplicar estas deducciones que hicimos, donde trasladábamos, donde incorporamos el conocimiento de la posición del centro de masa para simplificar este cálculo y hallar digamos, la cantidad de movimiento angular y la cantidad de momento respecto a cualquier punto coordenado, sabiendo la posición del centro de masa. Y eso es lo que vamos a utilizar acá para expresar las ecuaciones de movimiento plano general. Cuando hicimos la deducción de las ecuaciones de la cantidad de movimiento angular respecto al centro de masa, para poder expresar respecto al origen de coordenadas sabiendo la información del centro de masa, de la posición del centro de masa, habíamos dicho que la cantidad de movimiento angular respecto al origen de coordenadas era igual a la posición del centro de masa, producto vectorial, la masa del cuerpo rígido por la velocidad que llevaba, sumándole la cantidad de movimiento angular respecto al centro de masa. Entonces, ahora nosotros vamos a incorporar esta expresión a lo que veníamos hallando respecto a un eje fijo. Por lo cual, la sumatoria de momento respecto al origen de coordenadas es igual a la razón de cambio respecto al tiempo de esta expresión, ya que sigue siendo la cantidad de movimiento angular respecto al origen de coordenadas. Pero ahora, ¿quién va a ser h? H era la cantidad de movimiento angular respecto al centro de masa, que es lo mismo si nosotros consideramos el origen de coordenadas, en este caso en un centro de masa, nos va a quedar que va a ser la cantidad de movimiento angular respecto al centro de masa es igual a la inercia del cuerpo rígido respecto al centro de masa por la velocidad angular. Entonces, y eso es un dato fácil de obtener, ya que en todos los cuerpos rígidos que manejamos es más sencillo conocer la inercia respecto al centro de masa que la inercia respecto a cualquier otro eje. No es algo que no se puede llegar a hallar, pero es algo que se suele tener más a mano, la inercia respecto al centro de masa. Entonces, esta cantidad de movimiento angular es igual a la inercia respecto al centro de masa por la velocidad angular. Y acá no nos confundamos que esto es derivada de toda esta expresión. Entonces, si derivamos esa expresión, la sumatoria de momento respecto al origen de coordenadas es producto vectorial de la posición del centro de masa por producto vectorial la masa por la aceleración que va a tener el centro de masa, más la inercia por aceleración angular. ¿Y esto qué significa? ¿Qué es lo que dice esta expresión? Si nosotros vemos que antes la sumatoria de momento respecto al origen de coordenadas, teniendo el eje de rotación en el origen de coordenadas, era igual a la inercia respecto al origen de coordenadas por la aceleración angular,
Ahora, y esta inercia respecto al centro de masa, esto no es más que la sumatoria de momento respecto al centro de masa. Y ahora estamos analizando la sumatoria de momento respecto a un origen, a cualquier otro origen de coordenadas. Entonces, ¿qué significa? Que si nosotros tenemos el eje de rotación respecto al centro de masa, entonces vamos a tener una velocidad angular. Y ahora, como estamos analizándolo respecto a otro eje que pasa por un origen de coordenadas, lo cual definimos una posición del centro de masa R, estas dos son paralelas. Lo que estamos diciendo entonces es que la sumatoria de momento respecto a cualquier eje que esté a una posición R, ¿no? Sabemos que esta R, digamos, puede ser cualquiera, pero como se hace producto vectorial es la distancia perpendicular. Entonces, la sumatoria de momento es la inercia respecto al centro de masa por la aceleración angular del giro en el centro de masa, y esto es sumatoria de momento, todo respecto al centro de masa, y lo único que hay que hacerle es sumarle la posición, digamos, respecto a cualquier otro eje, multiplicado vectorialmente por la masa y la aceleración. Entonces, de esta manera podemos calcular los momentos respecto a cualquier eje, teniendo la información de la inercia respecto al centro de masa y la aceleración angular. Entonces, lo que quiero hacer ahora es, ya que tenemos explicado de dónde surgen todas las ecuaciones de movimiento plano, cinemáticas y dinámicas, teniendo en cuenta las masas y las fuerzas externas que generan el movimiento, o que cambian, mejor dicho, la condición de movimiento del cuerpo rígido, vamos a repasar, vamos a interpretar coloquialmente lo que acabamos de descubrir. Entonces nosotros sabemos por la segunda ley de Newton que la suma de las fuerzas externas sobre cualquier cuerpo rígido va a ser igual a la masa por la aceleración del centro de masa respecto a cualquier marco de referencia que nosotros consideremos. Eso es, digamos, la esencia del movimiento lineal. Ahora, si el cuerpo rígido experimenta una rotación, que es lo que estudiamos desde el movimiento cinemático, nosotros tenemos que considerar su masa para saber qué fuerza genera esa rotación. O, de otra manera, sabiendo las fuerzas que se ejercen a un cuerpo de masa conocida, podemos interpretar qué movimiento se le va a imprimir. O tal vez en el caso que lo requiera, sabiendo las fuerzas externas y sabiendo el movimiento que tiene un cuerpo, podemos dilucidar qué masa tiene. Pero eso es un poquito más raro de calcular. Pero sin embargo, estas tres pedazos de información que nosotros manejamos, lo usamos para dilucidar lo que necesitemos de la dinámica en el movimiento plano. Entonces, dijimos que la sumatoria de fuerza externa es igual a la masa por la aceleración, todo expresado en el centro de masa. Ahora, si el cuerpo experimenta una rotación respecto a cualquier eje, digamos, que esté en el cuerpo, no necesariamente tiene que ser un eje en el centro de masa, digamos, puede ser un eje en una punta del cuerpo o fuera del cuerpo incluso. Nosotros sabemos que nosotros dilucidamos que la sumatoria de momento respecto a cualquier eje es igual a la inercia respecto a ese eje por la aceleración angular. Y esto es lo importante de lo que acabamos de dilucidar. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular esto con la información que nos damos? Bueno, podemos utilizar esta información para sabiendo la inercia respecto al centro de masa y la posición, digamos, del eje de rotación que está fuera del centro de masa. Entonces así podemos calcular bajo cualquier condición, no solamente un eje centrado en el centro de masa. Y así también podemos calcular si el eje va cambiando, no necesariamente tiene que ser un eje fijo,
puede ser un movimiento plano general. Entonces, a partir de esa información, nosotros dilucidamos que los momentos, cualquier fuerza que genera una rotación al cuerpo rígido, es decir, se le imprime un momento al cuerpo, un momento de rotación, un torque, por así decirlo, es igual a la inercia que va a tener ese cuerpo por el cambio de velocidad angular, es decir, la aceleración angular. Si este cuerpo, estamos estudiándolo, gira en su eje longitudinal, digamos de esta manera, y gira de manera constante, es decir, su velocidad angular no cambia, ¿qué significa? Que no hay aceleración angular. Por más que tenga inercia, porque la tiene ya que tiene masa, no va a haber un momento porque no hay un cambio de la velocidad angular. Ahora, si yo a esto lo quiero frenar o lo quiero acelerar, le estoy imprimiendo una aceleración. O sea, la velocidad angular de ese cuerpo está cambiando, es decir, hay una aceleración angular. Y dado que tiene masa, tiene inercia, le estoy generando un momento. Entonces puedo saber qué momento le estoy generando a partir del cambio de su velocidad angular. O viceversa, si yo, y esto es tal vez lo que vamos a encontrar en los ejercicios, lo más común es, sabiendo el momento que yo le voy a dar a este cuerpo, quiero saber cómo se traduce en su cambio de velocidad. Entonces, sabiendo la inercia, digamos, calculando la inercia a partir de la distribución de masas respecto al eje de giro, puedo saber cómo voy a cambiar su condición de movimiento, sabiendo el momento que lo voy a aplicar. Y esto es útil porque, por ejemplo, nosotros tenemos pares de ruedas dentadas, sabemos la inercia de las dos ruedas dentadas, del par de ruedas dentadas, y si una de las ruedas dentadas es motora, digamos, es la que imprime el movimiento a la otra, quiere decir que yo puedo saber el momento, el torque que le doy a esa rueda dentada. Sabiendo eso, sé qué velocidad va a tener esa rueda dentada y qué velocidad le va a imprimir a la otra rueda dentada. Entonces, calculando las fuerzas resistentes, los torques resistentes, a partir del torque motor, sabiendo la inercia de las ruedas dentadas, voy a poder saber qué cambio en su velocidad angulares voy a tener a partir del torque o momento que yo le imprima a la rueda motriz. Entonces, por eso es muy útil esto y por eso hay que tener cuidado con los cálculos de inercia y la interpretación de todo esto, como vamos a ver mejor en el video de los ejercicios de práctica. Esto hasta ahora es para demostrar las relaciones que nosotros estamos viendo con la cinemática plana, ahora incorporando a esa cinemática plana las masas en estudio y las fuerzas externas que generan esas cinemáticas o esos cambios en la cinemática plana, nos va a servir para el cálculo de la práctica que vamos a hacer en el próximo video.